Isabel I de Castilla nació en Madrigal de las Altas Torres, el 22 de abril de 1451, Medina del Campo, y murió el 26 de noviembre de 1504. Fue reina de Castilla desde 1474 hasta 1504, reina consorte de Sicilia desde 1469 y de Aragón desde 1479, por su matrimonio con Fernando de Aragón. También ejerció como señora de Vizcaya. Se le conoce también como Isabel la Católica, título que se le fue otorgado a ella y a su marido por el Papa Alejandro VI, mediante la bula Si Convenit, el 19 de diciembre de 1496. Es por lo que se conoce a la pareja real con el nombre de Reyes Católicos, título que usarían en adelante prácticamente todos los reyes de España. Se casó el 19 de octubre de 1469 con el príncipe Fernando de Aragón. Por el hecho de ser primos segundos, necesitaban una bula papal de dispensa que solo consiguieron de Sixto IV a través de su enviado, el cardenal Rodrigo Borgia, en 1472. Ella y su esposo Fernando conquistaron el reino nazarí de Granada y participaron en una red de alianzas matrimoniales que hicieron que su nieto, Carlos, heredase la corona de Castilla y de Aragón, así como otros territorios europeos, y se convirtiese en emperador del Sacro Imperio Romano. Isabel y Fernando se hicieron con el trono tras una larga lucha, primero contra el rey Enrique IV, y de 1475 a 1479 en la Guerra de Sucesión Castellana contra los partidarios de la otra pretendiente al trono, Juana. Isabel reorganizó el sistema de gobierno y la administración, centralizando competencias que antes ostentaban los nobles. Reformó el sistema de seguridad ciudadana y llevó a cabo una reforma económica para reducir la deuda que el reino había heredado de su hermanastro y predecesor en el trono, Enrique IV. Tras ganar la guerra de Granada, los reyes católicos expulsaron a los judíos de sus reinos. Concedió apoyo a Cristóbal Colón en la búsqueda de las Indias Occidentales, lo que llevó al descubrimiento de América. Dicho acontecimiento tendría como consecuencia la conquista de las tierras descubiertas y la creación del Imperio Español. Vivió 53 años, de los cuales gobernó 30 como reina de Castilla y 26 como reina consorte de Aragón, al lado de Fernando II. Desde 1974 es considerada sierva de Dios por la Iglesia Católica y su causa de beatificación está abierta. Isabel de Castilla nació a las 4:30 después del mediodía, del 22 de abril de 1451, día de Jueves Santo. Era hija del rey Juan II de Castilla y de su segunda esposa, Isabel de Portugal. Sus abuelos paternos eran los reyes de Castilla, Enrique III y Catalina de Lancaster, y los maternos, el infante Juan de Portugal, hijo a su vez de Juan I de Portugal y de Isabel de Barcelos, de la Casa de Braganza. La fuente más importante que se conserva sobre el nacimiento es la carta que Juan II envió a la ciudad de Segovia anunciando el nacimiento. Os hago saber que por la gracia de nuestro Señor, este jueves próximo pasado, la reina doña Isabel, muy querida y muy amada mujer, encaeció de una infanta, lo cual os hago saber
para que deis muchas gracias a Dios. La infanta nació en Madrigal de las Altas Torres, donde la reina Isabel de Portugal residía circunstancialmente, en el palacio que hoy ocupa el monasterio de Nuestra Señora de Gracia. Se trataba, por entonces, de una pequeña villa amurallada de realengo, dote de la reina, perteneciente a la jurisdicción de la tierra de la villa de Arévalo. Fue bautizada en la iglesia de San Nicolás de la misma Madrigal de las Altas Torres, recibiendo el nombre de su madre, que por entonces no era frecuente en Castilla. El lugar y la fecha de nacimiento han sido históricamente discutidos, teniendo en cuenta que cuando nació nadie era consciente de la importancia que esa niña iba a tener en el futuro. Isabel nació como infanta, pues el título de heredero y príncipe de Asturias correspondía a su hermano de padre, don Enrique, nacido 26 años antes, en 1425, del primer matrimonio del rey con su prima María de Aragón, y que sucedería a Juan II como monarca. 2 años después del nacimiento de Isabel, el 15 de noviembre de 1453, la reina volvió a dar a luz en Tordesillas un varón, el infante Alfonso, con el que Isabel quedó relegada a tercer lugar en la línea de sucesión. El nacimiento de ambos infantes fue muy celebrada, especialmente la del infante, pues aseguraba la sucesión en el trono. El príncipe de Asturias estaba por entonces casado con Blanca de Navarra, pero carecían de hijos, y según los rumores, la princesa seguía tan doncella como el día en que nació. En sus primeros años de vida, Isabel acompañó a sus padres en sus continuos desplazamientos con la corte. Eran tiempos problemáticos donde la nobleza acaparaba una buena parte de la autoridad, apareciendo claramente separada en 2 bandos, el del válido del rey, Álvaro de Luna, condestable de Castilla y maestre de la Orden de Santiago, y el del príncipe Enrique, alrededor del cual se aunaban un conjunto de aristócratas recelosos de la posición de don Álvaro. La reina Isabel, consciente de la posición secundaria en la que había quedado su esposo y sabedora de los abusos sometidos, usó su influencia y consejo sobre el rey, logrando finalmente minar la confianza que éste tenía sobre don Álvaro, que fue arrestado, juzgado y degollado en la Plaza Mayor de Valladolid en 1453. Quedó victoriosa la otra facción, la que rodeaba al príncipe de Asturias. El rey Juan II murió el 22 de julio de 1454, cuando Isabel contaba solo 3 años. En su testamento, redactado poco antes de su defunción, el monarca regulaba su propia sucesión, pues en el siglo XV los testamentos reales eran ley fundamental en estos asuntos. La corona recaía en su primogénito, don Enrique, que en caso de no dejar descendencia legítima, pasaría al infante Alfonso, en caso de fallecimiento de ambos, sin descendencia legítima. También se preocupó Juan II de dejar bien situados a sus 2 hijos menores en su testamento. Se asignaba a Isabel la villa de Cuéllar, y muerta su madre, recibiría la villa de Madrigal, que volverían a la corona una vez la infanta estuviera dotada y casada, y a partir de los 10 años una renta supletoria hasta que sus ingresos alcanzasen el 1.000.000 de maravedíes. Sin embargo, por su condición de mujer, la herencia de Isabel quedó muy desigual con respecto
a la de su hermano Alfonso, que recibía el maestrazgo de Santiago, con sus suculentas rentas, además de las localidades de Huete, Escalona, Maqueda, Portillo y Sepúlveda, a las que se añadirían Soria y Arévalo a la muerte de su madre. Este rico legado para su hijo menor podría dejar entrever las dudas del monarca difunto por la falta de descendencia del mayor tras muchos años de matrimonio, pensando que así estaba colocando en una buena posición al futuro heredero del trono. Otra de las disposiciones del rey fue establecer que la educación de ambos infantes recayera en dos notables religiosos, Lope de Barrientos, canciller mayor de Castilla y obispo de Cuenca, y Gonzalo de Illescas, prior de Guadalupe. La reina Isabel seguía siendo su tutora y la administradora de sus bienes, pero con el acuerdo de estas personalidades. Es posible que esta limitación de los derechos de la madre sobre los hijos se debiera a que la reina ya venía presentando síntomas de desequilibrio, y las crónicas de la época relataban que la muerte del rey la afectó tanto que su pérdida derivó en una enajenación mental. Con el ascenso al trono de su hijastro Enrique IV, la reina Isabel se instaló de forma definitiva en Arévalo, cuyo señorío le pertenecía como parte de sus arras matrimoniales. Allí, en el modesto palacio de Juan II, quedaron recluidos los infantes junto a su madre, como testigos de sus problemas mentales. Esta es una época de dificultades, incluso económicas, pues son muchos los cronistas que hablan de las carestías que tuvo que sufrir la futura reina en Arévalo, pues nunca se hicieron efectivos las disposiciones testamentarias del rey Juan. Sin embargo, a pesar de toda esta situación, parece que la reina se preocupó de dotar a sus hijos de una formación cultural y religiosa. Se creó en torno a las tres figuras reales una pequeña corte en la que entraron personalidades que después tendrían mucho peso en la vida de la joven Isabel. Especialmente destacable fue la figura de Gonzalo Chacón, que perteneció al círculo de Álvaro de Luna y se convirtió en preceptor de los infantes y una figura paterna. Estaba casado con Clara Álvarez de Albarnáez, dama de origen portugués y camarera de la reina Isabel. Posiblemente en aquella época conoció a Beatriz de Bobadilla, hija del guardián del castillo de Arévalo, y que se convertiría en lo más parecido que Isabel la Católica tuvo a una amiga. Otros importantes personajes fueron Gutiérrez de Cárdenas, su esposa Teresa Enríquez, y el agustino Fray Martín Alonso de Córdoba, que se dedicó su obra, El jardín de nobles doncellas, para que le sirviera de orientación en su vida futura. También estaba allí Beatriz de Silva, dama portuguesa que llegó con el cortejo matrimonial de la reina Isabel y a la que luego ayudaría en la fundación de la Orden de la Inmaculada Concepción y a la que donó el Palacio de Galeana en Toledo. Entre 1461 y 1462, Isabel y su hermano Alfonso fueron trasladados a la corte, que por aquel entonces se emplazaba en Segovia y Madrid, debido, parece ser, a la inminente paternidad del rey Enrique. Allí la joven Isabel conocería desde un primer momento las intrigas palaciegas de una nobleza levantisca ansiosa de poder y retribuciones, dispuesta a retar la autoridad real. Por esa circunstancia,
era primordial para el rey Enrique tener cerca a sus hermanos y herederos ahora que la sucesión del trono iba a cambiar, para controlarlos ante el temor de que fueran utilizados su contra por sus enemigos. La corte de Enrique IV había estado dominada en un principio por los principales consejeros y hombres de confianza: Juan Pacheco, marqués de Villena, Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, y Pedro Girón, maestre de la Orden de Calatrava y hermano de Villena. Ellos habían estado a su lado desde que era príncipe de Asturias y estaba enfrentado a su padre, liderando un partido que pretendía mantener el poder de la nobleza. Obtuvieron beneficios económicos de su apoyo y dirigieron la política real. Sin embargo, posteriormente, Enrique siguió una política de promoción de hombres nuevos, como Miguel Lucas de Iranzo y Beltrán de la Cueva, a los que ascenderá bruscamente, otorgándoles importantes cargos honoríficos. Hombres como Pacheco y Carrillo opinan que esta política les arrebataba algo que era suyo y lo calificaron como mal gobierno. La cuestión de la incapacidad del rey para engendrar un heredero había sido un problema acuciante desde antes de comenzar su reinado, motivo por el que la historia lo ha llamado el impotente. Después de 13 años de matrimonio, el rey decidió anular su enlace con Blanca de Navarra, a causa de la falta de descendientes. La situación era controvertida, pues el monarca aceptaba su impotencia, pero solo con su esposa, pues incluyó en la sentencia de la declaración de unas mujeres que afirmaban haber mantenido relaciones con él. La conclusión fue entonces que la impotencia del rey en ese matrimonio se debía a la reina, ya que a ella estaba ligado y no a otras. En Córdoba, en 1455, en aras de una alianza con Portugal, Enrique volvió a contraer matrimonio con la hermana de Alfonso V, Juana de Portugal. Desde su matrimonio con Enrique IV, la reina Juana de Portugal fue consciente de la inestabilidad y las pretensiones de algunos nobles, así como de la debilidad de su esposo, temiendo la influencia que estos aristócratas pudieran tener sobre los infantes y recelando de ellos por lo que consideraba el bien de su propia hija. Mantuvo control sobre Isabel y Alfonso, haciendo que la acompañaran en todos sus desplazamientos, mientras el rey incumplía el testamento de Juan II y concedió Cuéllar, que debía haber sido de la infanta Isabel, a don Beltrán de la Cueva, a quien también otorgó el maestrazgo de Santiago, concedido al infante Alfonso. A la misma reina Isabel se le arrebató el señorío de Arévalo para convertirlo en un ducado para Álvaro de Stúñiga. A principios de 1462, la reina dio a luz a una hija en Madrid, llamada como su madre, pero que ha pasado a la historia como Juana la Beltraneja. Fueron muchos los que dudaron de la paternidad del rey después de sumados los 20 años de sus dos matrimonios sin ninguna descendencia. La rumorología la convirtió en la hija del válido del rey, Beltrán de la Cueva, quien contaba con gran confianza el rey y que fue promovido al poco del nacimiento como conde de Ledesma, suponiéndose que se trataba del pago a un favor.
Isabel ejerció como madrina de bautismo de la niña, que al poco fue jurada heredera por las Cortes, pasando la infanta a ser tercera en el orden sucesorio. Sin embargo, el marqués de Villena firmó un acta ante notario en la que declaraba que mediante engaños y amenazas había reconocido como hereda a quien de derecho no le pertenecía. Al marqués se sumaron otros aristócratas que vieron la jura de la nueva heredera como algo ilícito. Este documento sería un arma que permaneció en secreto durante unos años hasta que el marqués le interesó hacerlo público.